¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo pasamos de ser una simple célula a la persona que somos ahora? Pues hoy nos metemos de lleno en ese viaje tan increíble del crecimiento y el desarrollo humano. A ver, la pregunta de la que parte todo esto es bastante sencilla, pero su respuesta es una de las historias más fascinantes de la naturaleza. ¿Cómo se construye un ser humano prácticamente de la nada? Para poder entender todo este proceso, primero tenemos que diferenciar los dos motores que lo mueven. Ojo, que a primera vista parecen lo mismo, pero son dos cosas distintas, aunque eso sí, van siempre de la mano, el crecimiento y el desarrollo. Vamos a imaginarlo como si fuera un edificio. El crecimiento son los ladrillos. Más kilos, más centímetros, es lo que se puede medir, lo cuantitativo. El desarrollo, en cambio, es cómo se organizan esos ladrillos para que el edificio sea funcional. Es decir, aprender a gatear, a hablar, a coordinar, es la parte cualitativa. Pero nuestra historia, la de verdad, empieza mucho antes de nacer, en la oscuridad del útero. En esta fase intrauterina es donde ocurre la magia. Una sola célula se multiplica a una velocidad de vértigo, especializándose. Es como ver a un escultor trabajando a toda pastilla, tallando cada mínimo detalle. Y esto no es un caos, para nada. Está todo perfectamente orquestado, como en 3 actos. Primero la etapa germinal, que es la preparación, la implantación. Luego la embrionaria, que es el momento clave donde se diseñan todos nuestros órganos. Y finalmente la fetal, que es una fase de maduración y de coger peso hasta el gran día. De todas estas etapas, la organogénesis es crítica. Es que en esas pocas semanas se está dibujando el plano de nuestro cuerpo entero. Cualquier interferencia, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias para siempre. Es un momento de creación máxima y a la vez de una fragilidad extrema. Y ¡pum!, salimos al mundo. La fase postnatal es una auténtica explosión de estímulos. Supone una adaptación brutal, donde cada sistema de nuestro cuerpo tiene que aprender a funcionar por su cuenta en un entorno que no tiene nada que ver. El primer mes de vida es básicamente una carrera por la supervivencia. Pensemos que durante 9 meses la comida y el oxígeno llegaban, digamos, a domicilio. De repente, el bebé tiene que poner en marcha sus pulmones, su circulación y aprender a mantener su propia temperatura. Son hazañas fisiológicas increíbles. Vale, una vez superado ese primer shock, arranca la etapa de crecimiento más bestia de toda nuestra vida fuera del útero. Los 2 primeros años son una verdadera explosión de crecimiento físico. Para que nos hagamos una idea de la velocidad de la que hablamos, en solo 4 o 5 meses, un bebé duplica el peso con el que nació. Si un adulto creciera a ese ritmo, vamos, es que ni nos lo podríamos imaginar. Y la cosa no se queda ahí, que va, al cumplir su primer añito, ya ha triplicado su peso de nacimiento. Es un ritmo de crecimiento que, sencillamente, no se vuelve a repetir jamás. Y claro, todo este aumento de peso viene acompañado de un estirón igual de impresionante. En solo un año, un bebé puede crecer unos 25 centímetros, casi la mitad de lo que medía al nacer. Pero ojo, que no todo va de kilos y centímetros. Todo este crecimiento físico es la base sobre la que se construye el desarrollo. El cerebro va a 1000 por hora, creando conexiones sin parar. Y eso permite al bebé pasar de no poder ni sostener la cabeza a gatear por toda la casa y de balbucear a decir sus primeras palabras. Bueno, pasada esa primera explosión de los primeros años, el ritmo físico se calma un poco. Ahora la energía se centra en otra cosa, va hacia adentro. Es el momento de construir la mente, las relaciones sociales, en definitiva, la identidad. Entramos en la etapa preescolar. El cuerpo ya no es tan redondito como el de un bebé, se estiliza y eso da muchísimo más autonomía. Y con esa autonomía, el mundo social de repente, ¡boom!, se expande. Se pasa de interactuar casi solo con la familia a un universo nuevo de amigos y de juegos. Y este momento es súper importante, es un punto de inflexión. La balanza se inclina. El crecimiento físico, que iba a toda mecha, ahora cede el protagonismo a aprender cosas que nos definen como seres sociales. Se perfecciona el lenguaje, se aprende a compartir, a negociar y el famoso control de esfínteres. Y de ahí pasamos a la edad escolar. Aquí el crecimiento es lento, pero constante. Es como la calma que precede a la siguiente tormenta. Es la etapa en la que el mundo se empieza a estructurar a través del colegio, de la educación. En esta fase, el cerebro pega otro estirón, pero uno cualitativo. Se desarrolla el pensamiento lógico, el concreto, la capacidad de entender reglas, de clasificar, de entender que si A es más grande que B y B es más grande que C, pues A tiene que ser más grande que C. Es la base de todo el razonamiento que usaremos el resto de nuestra vida. Y de repente, esa calma se rompe. Llegamos a la adolescencia, que es como una segunda revolución. Viene marcada por otro estirón físico y sobre todo por esa búsqueda, a veces un poco caótica, para responder a la gran pregunta: ¿quién soy yo?
La adolescencia es como hacer malabares. Por un lado tienes al cuerpo cambiando de formas que a veces uno no controla y se sienten extrañas, y por el otro, la mente está en plena lucha por encontrar su sitio en el mundo, por definir sus propios valores y forjar una identidad que ya no sea la de sus padres. Muy bien, después de ver todo este viaje, la pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que mueve todos estos hilos? A ver, que quede claro, el crecimiento no es una línea recta, para nada. Es más bien como una montaña rusa, con 3 subidones de velocidad. El primero, que es el más rápido de todos, ocurre dentro del útero. El segundo es la explosión del primer año. Y el tercero es el famoso estirón de la pubertad. Y claro, nada de esto pasa porque sí en una burbuja. Nuestro desarrollo es el resultado de una danza muy compleja entre 4 factores clave. La genética, que es como el plan original, la nutrición, que es el combustible, las hormonas, que son los mensajeros que dan las órdenes, y el entorno, que es el escenario donde sucede toda la obra. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. De todos estos ingredientes, la genética, la comida, nuestra química interna y nuestras experiencias, si tuviéramos que apostar por uno solo, ¿cuál diríamos que tiene la última palabra a la hora de definir nuestro potencial? La respuesta, bueno, quizá la respuesta está en la historia personal de cada uno.